Bienvenidos a Ciencia y Fe, un podcast de Misioneros Digitales Católicos. Un espacio donde la razón y la fe caminan juntas, desde una mirada católica que abraza la verdad, el asombro y la dignidad humana. Nos acompaña el doctor Luis Raez, quien nos hablará sobre bioética cristiana. Buen día amigos, ¿cómo están todos? Soy el doctor Luis Raez. Este es otro episodio de nuestro podcast de Ciencia y Fe. Hoy día vamos a hablar de un tema interesante que son los trasplantes de la médula ósea como un ejemplo y un modelo cómo la ciencia y fe se complementan y van de la mano. En este mundo que, como hemos dicho muchas veces, hay tanta controversia respecto a lo que es la ciencia y lo que es la fe y mucha gente piensa que no son compatibles, ¿no? Los trasplantes de médula ósea, si usted tiene una idea, se usan mucho para el tratamiento del cáncer. Y desde 1957 hasta el día de hoy, 69 años, casi 70 años de ciencia, hacemos los médicos, hematólogos, oncólogos, que es mi carrera, trasplantes de médula ósea para salvar a las personas. Básicamente, ¿qué es lo que hacemos? Sacamos unas células de la médula ósea del paciente, que son células madre, células estaminales, y las pasamos a la persona, al recipiente que necesita esas células. Lo que pasa es que durante el tratamiento del cáncer, con el uso de la quimioterapia y la radiación, la médula ósea del paciente muere, porque matamos el cáncer, matamos a la leucemia, pero el tratamiento es tan fuerte que la médula ósea del paciente muere y él no va a sobrevivir. Pero como digo, hace 70 años tuvimos la bendición que descubrimos que trasplantándole a este paciente células estaminales de otro paciente que está en la médula ósea, podemos salvarle la vida. Entonces, esto es un buen ejemplo de cómo la ciencia y fe se complementan. Ahora, ustedes dirán, ¿qué son las células estaminales? ¿Qué son las células madre? Las células madre son células muy poderosas porque estas células se forman en el embrión humano en los primeros días de vida. Ustedes saben que el espermatozoide y el óvulo se juntan, crean un embrión humano que empieza a reproducirse, ¿no? Son 2 células, 4 células, 8, 32, 64, etc. Cuando este embrión humano se está reproduciendo, prácticamente está formado de células que son células, decimos madre o estaminales, porque estas células del embrión humano van a generar 200 tejidos, que son lo que constituye nuestro cuerpo, y van a generar los órganos que tenemos. Entonces estas células originales, células madre, se van a convertir en tejidos y después se van a convertir en órganos. O sea, quiere decir que cada célula de estas tiene la capacidad de convertirse en corazón, hígado, riñones, cerebro, de acuerdo a lo que le dicte su DNA. Entonces, estas células son muy codiciadas porque técnicamente hoy en día, ¿se acuerdan? Tenemos enfermedades que son incurables, como la demencia, que es la degeneración de las células del cerebro, los infartos cardíacos, que es cuando muere un pedazo del corazón, los strokes, que es cuando muere un pedazo del cerebro, las parálisis por accidentes de tránsito, cuando uno se daña la médula espinal y no puede caminar. Todas estas enfermedades todavía son incurables. Entonces mucha gente dice, oye, pero si le ponemos estas células estaminales al corazón, al cerebro, podríamos incluso regenerar estos órganos. De repente la gente, el Alzheimer es reversible, los corazones pueden funcionar y de repente lo mejor de todo, por ejemplo, es que en vez de estar esperando por un trasplante de hígado, un riñón que a veces no hay suficiente, en vez de esperar por un trasplante de otra persona, de repente poniéndole estas células a la persona enferma, podemos regenerar los órganos. Entonces todo eso es muy noble y todos estamos de acuerdo. El problema viene de dónde sacamos estas células madre o células estaminales. Es que, como les acabo de decir, están en los embriones humanos. Entonces, mucha gente hoy en día lo que quiere es fabricar embriones humanos, matarlos y usar esas células estaminales, para ponerlo en simple, ¿no? No suena, en la vida cotidiana no lo dicen así, pero básicamente es con fertilización in vitro o con clonación, fabricar embriones humanos, no dejar que crezcan, sino matarlos en la época embrionaria, sacar estas células y con ellas experimentar a ver si podemos curarle el Alzheimer y los infartos y la diabetes y todas estas enfermedades incurables. Esa es la parte inmoral de este uso de la ciencia y esa es la parte que estamos hoy día discutiendo. Entonces yo empezaba este podcast diciéndoles que los hematólogos oncólogos
y no estoy hablando solo de los católicos, solamente somos 20% de los hematólogos oncólogos católicos, el otro 80% no lo es, pero el 100% de nosotros hace 70 años usamos estas células sin matar a ningún embrión humano como un buen modelo de cuando la ciencia está bien hecha, va de la mano con nuestra moral y con nuestra fe. Entonces yo les empezaba este podcast contándoles que nosotros sacamos estas células madre no de un embrión humano, sacamos las células madre de un adulto, de la médula ósea de un adulto. Entonces sí se pueden encontrar en adultos las células estaminales. Lo que pasa es que hacer ciencia, hay que hacer investigación. Nosotros, por ejemplo, los hematólogos las encontramos en la médula ósea. Entonces igualmente los neurólogos, los endocrinólogos y todos los especialistas que quieren usar estas células para curar gente tienen que hacer el mismo trabajo que nosotros. Haciendo buena ciencia vamos a poder usar las células estaminales de los adultos para curar otros adultos sin necesidad de fabricar embriones y matarlos, ¿ya? Entonces, volviendo a los trasplantes de médula ósea, como les decía, desde hace 70 años nosotros sacamos las células estaminales de la médula ósea de un adulto y le pasamos a otro adulto que está con cáncer y lo curamos. Hay muchos ejemplos bonitos de esto. Por ejemplo, el famoso tenor José Carreras, el tenor español, le dio leucemia en el año 1986. Y en el año 1987 fue una de las curaciones más importantes del mundo porque él es una persona muy conocida, es un tenor muy famoso y obviamente volvió a cantar y creo que todavía está vivo. Entonces hay muchas historias así bonitas de cómo hemos curado mucha gente en el mundo gracias a los trasplantes. Incluso hoy en día la ciencia ha evolucionado, o sea, nosotros ya no hacemos ese procedimiento que hacíamos hace 70 años de sacarle la médula ósea a un adulto a través de una biopsia y ponerla a un donante, a una persona que la necesita. Hoy en día hemos evolucionado en la tecnología que los hematólogos oncólogos tenemos la capacidad de encontrar en la sangre de un adulto estas células madre o células estaminales. Entonces hoy en día, si usted quiere donar sus células estaminales para salvar a una persona con leucemia, es bien fácil, simplemente le sacamos sangre. En la sangre que le sacamos a través de una máquina, identificamos a las células madre o estaminales que están nadando en la sangre, las capturamos y le devolvemos su sangre. O sea, ni siquiera tiene que donar sangre, ni siquiera tiene como en el pasado que donar la médula ósea. Hoy en día, simplemente nosotros en su sangre ubicamos las células estaminales en un proceso que se llama aferesis, las coleccionamos en unas 3 o 4 horas y le devolvemos su sangre a usted. O sea, ni siquiera tiene que perder la sangre. Entonces, esa es otra muestra de cómo hemos seguido haciendo ciencia y tecnología y hemos aprendido un montón y podemos ahora ayudar a más gente con menos riesgo incluso para el donante, ¿no? Porque antes cuando le sacamos la médula ósea a una persona, es una biopsia que hay que hacer en la cadera y un poco doloroso para el donante que pues se estaba sacrificando por ayudar a otra gente. Entonces eso es muy importante, entender cómo estas células estaminales de adultos pueden curar cánceres y probablemente otras enfermedades. Entonces la fuente que tenemos que usar para investigar curas para enfermedades crónicas, como les he dicho, Alzheimer, diabetes, infartos, parálisis, va con el uso de células estaminales de adultos. No necesitamos fabricar embriones ni matar bebés. Por ejemplo, hay casi 1 millón de embriones humanos congelados por la gente que hace fertilización in vitro, ¿no? Cuando uno quiere tener bebés in vitro en el laboratorio, crean 6 o 7 embriones. A veces 1 o 2 nacen y los demás sobran y los tienen congelados. Entonces mucha gente dice, bueno, esos 1 millón están congelados, pues hagamos experimentos con ellos, ¿no? Y eso está mal porque son seres humanos, estén congelados o no. Pero bueno, ese es otro tema. Tenemos un podcast de eso, de la fertilización in vitro, que están invitados a revisar si quieren leer más acerca de los embriones congelados y los problemas morales, ¿no? Pero bueno, entonces, la Iglesia Católica, ¿qué dice acerca de los trasplantes? También tenemos un podcast que habla de los trasplantes si lo quieren revisar. En el Catecismo de la Iglesia Católica, el número 2296, explica que los trasplantes en general, no solo de médula ósea, sino de hígado, corazón y todo, es un acto moralmente aceptable, es un acto deseado, es un acto muy noble, porque estamos ayudando a salvar la vida de otra persona. Obviamente hay que hacerlo respetando la salud y la integridad del donante, ¿no? No vamos a
matar a una persona para sacar el corazón para ponérselo a otra. Tiene que ser un donante que está muriendo o que ya murió y que manifestó su deseo, pues, de cuando moría ayudar a otra persona, ¿no? Entonces eso es muy importante. Entonces la Iglesia Católica en general está en favor de los trasplantes porque es un acto muy noble de cómo uno se puede sacrificar para ayudar a otros, ¿no? Entonces por eso les decía, hace 70 años que los hematólogos hacemos estas donaciones de médula ósea y era algo muy noble porque hemos salvado miles de personas que tenían cánceres como la leucemia que hoy estarían muertas. Entonces, en conclusión de este podcast, existen células estaminales, estas células que son células muy jóvenes, pero que se pueden diferenciar en los 200 tejidos y crear órganos. Pero estas células, a pesar que están presentes en el embrión, están presentes en el cordón umbilical, por ejemplo, no tenemos necesariamente que matar embriones para usar esa tecnología. Como les digo, tuvimos la bendición de encontrar esas células en la sangre, encontrar esas células en la médula ósea, y gracias a que ahora las hemos encontrado en la sangre, como les decía, ni siquiera tenemos que mortificar al donante. Simplemente si usted es donante y encontramos que usted es compatible con algún niño o una persona que necesite una donación para leucemia, lo van a contactar y le van a pedir que nos dé una muestra de sangre para ubicar las células estaminales, sacarlas de ahí y ponérselas en otra persona sin ningún daño para usted. Entonces es un buen ejemplo de nuevo de cómo la ciencia y fe, cuando se hacen bien hechas, van de la mano. ¿Y por qué? Porque la ciencia y la fe, Dios quiere que hagamos ciencia, que descubramos cura para las enfermedades y ayudemos a la gente que está sufriendo. Pero hay que hacerlo de una forma bien hecha, respetando siempre, como decía desde el podcast número 1, la dignidad del ser humano, que va desde la concepción hasta el último segundo de la vida. Muchísimas gracias por escucharnos. Será hasta el siguiente podcast. Que tengan un buen día y Dios los bendiga. MDC, Misioneros Digitales Católicos. Para conocer más contenidos de MDC, suscríbete a nuestro canal de YouTube y descarga nuestra app, Misioneros Digitales Católicos.